El libro del Ki, armonizando la mente y el cuerpo en la vida diaria. El descubrimiento del Ki a través del Aikido. Una breve historia personal. Mi vida ha estado consagrada a la investigación metafísica y tengo la intención de continuar dedicándola el resto de mis días. El universo es infinito, no tiene fin. No existe un punto en el que pueda uno permitirse estar satisfecho. Hay montañas detrás de las montañas. Cuanto más se conoce sobre una materia, más se da uno cuenta de lo que queda por conocer. Apreciar la vida al máximo es el mayor de los placeres. Actualmente estoy intentando difundir en otros países las actividades de la Asociación Ki realizada por todo el Japón. Existen hoy en día casi 80 centros de entrenamiento en América. Todavía no he estado en Europa, pero intento ir pronto. Me gustaría hacer una breve presentación de mí mismo y explicar cómo descubrí la naturaleza fundamental del Ki y cómo llegué a difundir su comprensión. Un niño enfermizo en la casa del juez. La casa de mis antepasados se encuentra en la prefectura de Tochigi, a unos 100 kilómetros al norte de Tokio. Como mi padre se había licenciado en la Universidad de Keio y posteriormente se puso a trabajar en un banco en Tokio, yo nací en el Hospital Shitaya de Tokio. Mis antepasados fueron tradicionalmente magistrados principales durante la época feudal. Los dominios familiares se extienden por unas 100 hectáreas. En ellos hay muchos árboles enormes y un viejo selvoca milenario. La casa está rodeada por cedros japoneses y un foso. Es una de las 2 residencias de magistrados que quedan en la prefectura de Tochigi. Mi abuelo, Kin Ichiro, hizo cultivables muchas tierras y recibió una distinción del Ministerio de Agricultura. Posteriormente se dedicó a los negocios en la ciudad de Utsunomiya, llegando a ser después director de un periódico y de un banco y presidente de un organismo público. Por otra parte, fue un miembro influyente de un importante partido político. Sin embargo, su situación cambió bruscamente cuando el banco quebró. Habiéndose quedado muy endeudado, se retiró muy pronto. Mientras construía una gran casa en la ciudad de Utsunomiya, en la que vivió confortablemente el resto de sus días como director del periódico, mis padres fueron llamados a volver de Tokio para encargarse de la propiedad familiar y de la deuda. Se sorprendieron enormemente al encontrar todas las tierras familiares hipotecadas. La deuda parecía impagable. Mi padre estaba enfadado y quería vender todas las propiedades familiares que quedaban y llevar a su familia a Manchuria. Aunque mi padre era el segundo de los hijos, se vio obligado a asumir esta posición porque su hermano mayor había muerto en la guerra ruso-japonesa. Fue mi madre quien descartó la idea de ir a Manchuria. Procedía de una vieja familia y estaba determinada a mantener unida a la familia Tohei. Al final, mi padre estuvo de acuerdo con ella. Cuando yo volví de China, tras la Segunda Guerra Mundial, la deuda había sido pagada íntegramente gracias a los esfuerzos de mi padre. Mi familia y yo nos habíamos trasladado de Tochigi a Tokio varios años después de la Primera Guerra Mundial. Ese mismo año se había producido un gran terremoto en Tokio y, aunque vivíamos a unos 100 kilómetros de Tokio, el terremoto fue tan fuerte que no pudimos atravesar el salón de la casa. Mi madre nos protegió abrazándonos a mi hermana y a mí como una gallina a sus polluelos, y nos hizo tumbarnos en el suelo. Aunque yo solo tenía 3 años en aquel momento, todavía recuerdo claramente el cielo enrojecido en dirección de Tokio. Mi padre estaba en esta ciudad en aquel momento,
pero se libró del incendio. Mi madre sufrió una grave neumonía cuando yo nací y estuvo a punto de morir. Como consecuencia de esta, yo era un niño enfermizo desde mi nacimiento. Era el primero en atrapar cualquier enfermedad que rondase en el vecindario. Cuando estaba en la escuela primaria, caía frecuentemente enfermo y mi madre estaba muy inquieta por el estado de mi salud. Si yo tosía un poco, solía decirme: «Debes haber atrapado un resfriado, quédate en casa hoy y no vayas a la escuela». Cada vez estaba más débil. Yo tenía una hermana de 2 años menor que yo, que era muy vital y que gozaba siempre de una excelente salud. La gente solía decir que hubiera sido mejor que ella hubiera sido niño y yo una niña. Los que me conocen hoy día no se lo pueden creer. Un día de invierno, cuando mi padre y yo estábamos bañándonos juntos, decidió que yo tenía demasiada ropa puesta. Me la quitó y empezó a echarme agua fría por la cabeza. Después de esto, me prohibió llevar más de 2 piezas de ropa superpuestas. Desde entonces nunca me he resfriado. Siempre me ha parecido que si se llevaba mucha ropa puesta, cada vez se llevará más y uno se vuelve cada vez más débil. Judo, pleuresía y ausencia del colegio. Mi padre empezó a enseñarme judo cuando yo tenía 9 años. Era cuarto dan y había sobresalido en el club de judo de la Universidad de Keio. En aquella época organizó una escuela de agricultura, que posteriormente cedió al gobierno. Actualmente es una facultad de agronomía. Después de la guerra, el emperador vino a la escuela y le agradeció su trabajo, anécdota que mi padre recordó durante toda su vida. Él daba cursos de judo a los estudiantes de la escuela, así que cuando yo tenía 9 años ya estaba practicando judo con adolescentes. Al principio podían desequilibrarme fácilmente, pero con el tiempo me hice más fuerte. Recobré la salud e ingresé en la Escuela Superior Junior de Utsunomiya y me hice miembro del club de judo. Casi nunca faltaba a clase y poco a poco fui reforzando mi ki. En aquella época, lo normal era aprobar el examen de ingreso en la escuela superior o en la escuela preparatoria después de 5 años de escuela superior junior. Sin embargo, se me permitió ingresar después de 4 años de preparación. Tuve la suerte de aprobar el examen de ingreso, dado que mi tío abuelo, mi tío y mi padre se habían licenciado en la Universidad de Keio. Yo seguía sus huellas. Me trasladé a Tokio. Poco después de que comenzara el curso, hubo un campeonato de judo para los estudiantes. Mis amigos y yo fuimos los campeones y pudimos formar parte del club de judo. Fue el comienzo de una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de mi vida. En el campo de entrenamiento de primavera fui arrojado al suelo por un adversario más grande que yo y me golpeé la parte izquierda del pecho. En el momento del golpe no sentí mucho dolor. Sin embargo, al atardecer del mismo día sentí un dolor agudo durante 1 hora y después desapareció. El dolor reapareció a la tarde siguiente y durante los días sucesivos. Tras una semana aproximadamente, mi padre visitó Tokio y le conté lo que me pasaba. Inmediatamente me llevó al hospital Keio en Yotsuya. El médico me diagnosticó una pleuresía y fui ingresado en el hospital, donde permanecí 70 días. Me examinó el director del Departamento de Medicina Interna, el doctor Matano, que era uno de los mejores especialistas del país. Le pregunté cuándo podría volver a practicar judo. «Nunca», me contestó. «El judo se ha terminado para ti». «¿Qué tal practicar tenis?», le pregunté, ya que yo lo había practicado un poco durante el bachillerato. «Ya no podrás jugar al tenis nunca». «¿Y al ping-pong?». «Tampoco.
Tu cuerpo es como una taza de té rajada. El próximo golpe que reciba será el último. Limítate a dar cortos paseos. Evita cualquier golpe en el pecho. No levantes mucho tu brazo izquierdo. No hables muy alto. Entonces me deprimí. Ser tomado por cenizas de muerto. Estaba decidido a volver a casa, en la prefectura de Tochigi. Era un buen lugar para reposar, con mucha vegetación y aire fresco. Pero mi ki se debilitó. Basándome en mi experiencia de aquella época, siempre enseño que una persona puede sufrir enfermedades del cuerpo, pero que nunca debe caer mentalmente enferma. Como se me prohibía hablar en alto, siempre hablaba en susurros. Esto me obligaba a retraer mi ki. Cuando paseaba y tropezaba con una piedra, empezaba a preocuparme por la posibilidad de que mi pecho se hubiera resentido, y volvía a casa inmediatamente a tomarme la temperatura. Mis padres estaban preocupados a causa de mi fragilidad y decidieron enviarme a la costa, a Oharai, Kaigan, en la prefectura de Ibaraki, cerca de Tochigi. Un mes después de llegar, de repente tuve fiebres de 40 grados. Desde la ciudad de Mito vino un médico a examinarme. Me dijo que sufría una recaída de pleuresía. Después de 3 días de guardar cama y tomar medicinas, la temperatura bajó a 38 grados y me llevaron a casa de nuevo en una cama improvisada en la parte posterior del coche. A lo largo del camino atravesamos 2 filas de párvulos que llevaban banderitas nacionales en la mano y que se inclinaban al pasar el coche. Al principio quedé confuso, pero en cuanto entendí lo que pasaba me puse pálido. Había empezado la guerra contra China y habían estado esperando los restos incinerados de los muertos en batalla. Me habían tomado por cenizas de muerto. El año que estuve ausente de la escuela fue muy significativo para mí. Cambió mi vida por completo. Los días de reposo en cama me convencieron de que no podía pasar toda mi vida así. Después de 2 meses me había recuperado lo suficiente como para poder estar sentado. Empecé a leer libros que trataban de educación metafísica, meditación y religión. Leí las obras de Mencio y de Confucio y las biografías de los grandes hombres. Me interesó especialmente el Saikontan, una obra maestra de la China antigua, que leí tantas veces que casi llegué a memorizar. Poco a poco decidí que quería formarme a mí mismo. Después de un año de reposo, volví a la escuela superior. Un día, mi hermana me trajo un libro titulado Dichos de mi maestro, diciéndome que lo había encontrado en una librería del barrio de Kanda y que había pensado que me gustaría. Trataba de la vida y de la filosofía del famoso maestro de espada y político japonés Yamaoka Tetsu, escrito por Tetsuyu Ogura, uno de sus discípulos. El libro trataba sobre todo de su tenaz ejercicio de prácticas ascéticas. Quedé especialmente impresionado por la descripción de su entrenamiento en el dojo Shunfukan. El libro concluía con una nota que informaba de la existencia de un dojo llamado Ichikukai en Nakano, a las afueras de Tokio. Inmediatamente decidí entrenarme y unirme al grupo. Sabiendo muy bien que mi madre me lo impediría si se enteraba de mis planes, visité el dojo de Ichikukai sin decir nada a nadie. Ingreso en el dojo de Ichikukai. Cuando visité el dojo, fui recibido por la señora Michie Hino, esposa del maestro del dojo, Tenso Hino. Aparentemente me consideró un joven frágil en comparación con los hombres robustos que frecuentaban el dojo. Le puse al corriente de mi enfermedad y de mi deseo de tomar parte en el entrenamiento. No puede hacerlo, me dijo sin vacilar.
Tendrá que gritar muy fuerte y será golpeado en la espalda durante el entrenamiento. Yo insistí que quería entrenarme en el dojo. El señor Hino entró en ese momento en la habitación y sugirió que empezase a practicar sasen y que después podría practicar misogi, que era el tipo de entrenamiento que me interesaba, cuando estuviese más fuerte. El reverendo Yosei Ota, presidente del templo Daitokuji de Kioto, dirigía un curso de sasen en el dojo 3 días al mes. Las personas que practicaban misogi se tomaban muy en serio el zazen y por ello el viejo maestro estaba muy contento de enseñar en el Ichikukai. La sesión de sazen empezaba a las 6 en punto de la tarde. Después había una charla del maestro de 7 a 8. Este era un hombre físicamente fuerte. Mirándonos con los ojos muy abiertos, nos decía: «No serán ustedes capaces de entender». Tenía razón. Yo nunca entendí ni una sola de sus charlas. Después de medio año de practicar zazen, recuperé mi salud y fortalecí mi ki. Era capaz de aguantar toda una noche de zazen. En agosto de 1937 se me permitió empezar a practicar misogi, que es un método de respiración desarrollado a partir de la religión sintoísta. Durante la era Tokugawa fue suprimido por el gobierno y se hizo clandestino. El maestro Tetsuyu Ogura tuvo la oportunidad de practicarlo y pensó que sería muy beneficioso para la formación de los jóvenes. Con dinero pedido a amigos y familiares, construyó el dojo, al que llamó Ichikukai, Sociedad del 19, en memoria de Yamaoka Tetsu, que murió el día 19 de un mes. Posteriormente se casó con una artista llamada Yuki Misogame y se trasladó a vivir a Tetsuyuan, al templo Kenchoji de Kamakura. Pero en aquella época enseñaba zen y misogi a los jóvenes. El entrenamiento comenzaba cada jueves por la tarde a las 6 en punto. Los principiantes, llamados shogaku, escribían su nombre, edad y dirección y dejaban sus zapatos a la entrada. No se permitía fumar durante el entrenamiento. Dejar los zapatos y las carteras les impedía irse por la noche. En cierta ocasión, un shogaku se escapó en zapatillas de baño y caminó 5 kilómetros desde Nakano hasta Yotsuya. Este entrenamiento tiene como objetivo vencer el miedo a la muerte. Deben dar importancia a cada respiración. No la practiquen a medias ni molesten a los demás. El señor Ogura leía estas frases para aumentar nuestra resolución. Se discutía sobre el método de la práctica y los estudiantes se acostaban a las 8:30. Al día siguiente nos despertábamos temprano por la mañana al redoble de un tambor, nos lavábamos y entrábamos al dojo vistiendo una camiseta y un hakama blanco, pantalones amplios en forma de falda que llevan los samuráis y los sacerdotes sintoístas. Los veteranos, llamados chudoi, se sentaban en una fila con caras muy serias detrás de la fila de los shogaku. El osa, jefe, se sentaba a la derecha con 2 kagura, asistentes, sentados a su izquierda, uno frente al otro. El jefe hacía sonar una campanilla y los asistentes se unían a él con las suyas. Todo el mundo cantaba al unísono de las 3 campanillas. Empezábamos con un ejercicio llamado Nagayo no Den. Después cantábamos 8 sílabas diferentes: to, ho, ka, mi, ta, me, que se convertía en to, ho, kami, tame, y después en toho, kami, tame. Cantábamos tan alto como podíamos durante más de 1 hora, sentados en la posición de seiza. Hacíamos esto 1 hora antes de desayunar, después 3 veces en la mañana, 3 veces por la tarde
y una vez al anochecer. Después de cada comida se nos permitía descansar durante 1 hora, entre sesión y sesión, 20 minutos. Los Sutoi animaban a los Shogaku dándoles palmadas en la espalda. Al cabo de mediodía estábamos completamente roncos y a medida que continuábamos forzándonos a gritar, nos dábamos cuenta de que cada vez estábamos más roncos. Pero la campanilla se movía de arriba a abajo con la mano derecha, como si fuera una espada que estuviese cortando algo. No se nos permitía abandonar el ki. Esta técnica implica una lucha con toda la mente y todo el cuerpo. Durante la noche, el del primer día, empezó a dolerme el pecho. Era el mismo dolor que había experimentado al principio de mi pleuresía. Estaba haciendo todo lo que el médico me había prohibido hacer. Pensé que se trataba de una recaída, pero no podía abandonar porque había prometido ir hasta el final, aunque tuviera que morir en el intento. Bueno, pensé para mí, si tengo que morir, moriré. Y me decidí y continué con el entrenamiento. Poco a poco el dolor fue desapareciendo. Hice 3 días de entrenamiento y el dolor nunca más reapareció. Después de 1 año fui al hospital Keio para asegurarme. Los rayos X mostraron una recuperación total. Normalmente la pleuresía deja secuelas para el resto de la vida, pero en mi caso no había ninguna. El descubrimiento del Aikido. A partir de la segunda sesión de entrenamiento me convertí en un Sudoi y mi tarea consistía en animar a los Shogaku. Era muy difícil. Los Sudoi se turnaban para tocar la campanilla y las manos se cubrían de ampollas. Palmear la espalda de un Shogaku con una mano herida producía un dolor que subía hasta la cabeza. Les hacía más daño a los Sudoi que a los Shogaku. No se podía golpear a medias. Para animar a los principiantes había que cantar más fuerte que ellos y golpearles al mismo tiempo, lo cual era agotador. La única ventaja que tenían los veteranos sobre los Shogaku era su posición de autoridad y el sentimiento de que estaban ayudándoles a su desarrollo. Yo dirigía el entrenamiento 1 o 2 veces por mes, lo que representó unas 60 veces durante mis años de estudios superiores, un récord que nadie ha superado desde entonces. Además, nunca dejé de asistir a una sola sesión mensual de zazen. Me sentaba a meditar toda la noche y al día siguiente asistía a clases. Durante estas me dormía continuamente. Como era capaz de dormirme en una buena postura y sin moverme, mis compañeros me apodaron Tenjo Tenga Yuiga Dokouson, que significa soy el centro del universo, que es un famoso verso budista. Después de 1 año aproximadamente volví a practicar judo, pero ya no me satisfacía después de haber practicado zen y misogi. Las técnicas del judo se basan solo en movimientos del cuerpo, ignorando el movimiento de la mente. Algunos son ilógicos. Poco a poco fui abandonando el judo. Matsuhei Mori, que había sido uno de mis instructores en el club de judo y que ahora es miembro de la Dieta Nacional, Parlamento japonés, volvió a Tokio de su trabajo en China y me dio una carta de introducción para el maestro Morihei Ueshiba. El dojo de la sección Wakamatsu en Shinjuku llevaba la inscripción Kobukai Aikibudo Ueshiba Dojo. Un estudiante residente llamado Matsumoto me recibió en la puerta y me llevó al dojo. Me dijo que el maestro Ueshiba estaba afuera y entonces le pregunté, ¿qué es el Aikido? Me pidió que le tendiese la mano, le di mi mano izquierda y me aplicó una técnica dolorosa. Me dolía, pero aguanté y continué mirándole a la cara. Hace mucho tiempo, un samurái fue a Corea y luchó contra un tigre. Este le mordió la mano.
El samurái dejó que el tigre se comiese el brazo, pero con la otra mano sacó una espada corta y mató al tigre. Yo le había dado a Matsumoto mi mano izquierda para tener la derecha libre. Este se detuvo al ver mi reacción. Yo me había quedado muy decepcionado. Se puede juzgar a un maestro a partir de su discípulo. Ya estaba para irme cuando el maestro Ueshiba volvió con uno de sus alumnos. Estaba comenzando a dejar crecer su famosa barba, sonreía y era amistoso. Le mostré la carta de introducción del señor Mori y entonces me hizo una demostración con uno de sus alumnos. El alumno le atacó y fue derribado con mucha facilidad. Yo miraba incrédulo. Entonces el maestro Ueshiba se volvió y me dijo: «Quítate la chaqueta y atácame». Intenté agarrarle, pero antes de darme cuenta ya estaba yo sobre el tatami. No podía averiguar cómo me había tirado. No había sentido que se me aplicara fuerza alguna en ninguna parte del cuerpo. En caso contrario, habría sido capaz de pensar en alguna defensa, pero yo no había sentido ninguna fuerza sobre mí. Inmediatamente supe que era lo que quería. Fui muy afortunado al ser admitido como alumno. Empecé a practicar a la mañana siguiente y nunca falté a una sola sesión desde ese día. Había una técnica llamada Kokyu Dosa, que siempre hacíamos al final de cada sesión. A se sienta con los dos brazos extendidos hacia adelante y los dedos de las manos abiertos. B agarra las muñecas de A con ambas manos y empuja hacia abajo. Esto se hace sentado en la posición de Seiza para fortalecer las caderas y la respiración. A los 6 meses nadie en el dojo era capaz de tirarme, excepto el maestro Ueshiba. Todo el mundo estaba sorprendido de mis progresos, incluido yo mismo. Más tarde llegué a saber por qué. Yo había estado aplicando, sin saberlo, el primero y el tercero de los 4 principios fundamentales para unificar mente y cuerpo. Concentrarse en un punto y relajarse totalmente. Y me había hecho inamovible. No se puede tensar los hombros o los brazos si se ha estado toda la noche en zazen o tocando la campanilla todo el día. Se tiene uno que relajar totalmente para continuar con este tipo de entrenamiento. Yo llegaba al dojo con mi mente y mi cuerpo unificados y era inamovible durante el Kokyu Dosa. Simple soldado de reemplazo de infantería. Después de unos 6 meses empecé a acompañar al maestro Ueshiba y en ocasiones yo enseñaba en su nombre. Estuve dando cursos en la Academia de Policía de Nakano, en una escuela privada dirigida por Sumei Hokawa, en Meguro, en el dojo Matsudaira, en Sanrizuka, y daba clases privadas a Kosaburo Okada, director de una empresa. Yo era cinturón negro de judo, pero no tenía ningún grado en aikibudo por aquel entonces, aunque estaba enseñando a personas que eran tercer y cuarto dan en aikibudo. En 1942 se intensificó la guerra contra China. Mi licenciatura se adelantó 6 meses y fui llamado a filas el 1 de octubre. Me convertí en un simple soldado de reemplazo de infantería en la ciudad de Utsunomiya. El primer día los suboficiales y los militares de carrera nos sonreían y nos trataban amablemente. Nos quedamos confundidos, puesto que siempre habíamos oído decir que en el ejército se trataba a la gente de manera ruda. Sin embargo, la amabilidad duró solo un día. Vosotros, nos gritaban, dejad de comportaos como si fuerais invitados. A la segunda noche, cuando los oficiales se habían retirado, el suboficial de guardia inició una investigación sobre nuestras vidas privadas. Un veterano nos iba despertando uno por uno.
Las bombillas del dormitorio habían sido disimuladas para que no se pudiera ver la luz desde fuera. El oficial había terminado casi su propia investigación durante la jornada, así que se trataba de algo no oficial, de una novatada que ellos llamaban la educación de los nuevos soldados. Nos planteaban preguntas estúpidas a las que no se podían responder, como pretexto para golpearnos. El hombre que ocupaba la litera de al lado se llamaba Yamakawa. Había ido a la universidad gracias a la ayuda económica de su novia, con la que se había casado inmediatamente después de obtener el título. 3 días después de la boda había sido llamado a filas. ¿Echas de menos a tu mujer?, le preguntaban. No, en absoluto, respondía él, creyendo que le pegarían si respondía afirmativamente. No mientas. ¿Cómo puedes olvidar a tu esposa solo 3 días después de la boda? ¿Vas a mentir a un superior? Entonces le golpeaban. Sí, la echo de menos, respondía a continuación. ¿Cómo? No hagas confidencias a tu superior. Y le volvían a golpear. Yo era el siguiente. Entonces pensé, estoy entre la espada y la pared. Responda lo que responda, van a golpearme, así que mejor es que me haga el loco. Empezaron a interrogarme. ¿Cómo te llamas?, me preguntó el suboficial en voz baja. Me llamo Koichi Tohei, respondí gritando. El suboficial se puso nervioso, puesto que el oficial que estaba en el piso de abajo podía oírnos. Si se enteraba de lo que estaban haciendo, el suboficial y el veterano voluntario podían ser castigados. No hables tan alto, responde en voz baja. Entonces susurré. Me llamo Koichi Tohei. ¿Dónde vives?, volví a responder gritando. En la prefectura de Togichi, distrito de Hagagun, barrio de Akabane, calle Ichikaimura. El suboficial me interrumpió a la mitad. De acuerdo, me dijo, vuelve a la cama. Yo fui el único soldado al que no pegaron. Posteriormente, oí decir al soldado veterano refiriéndose a mí. No sé si es muy listo o está loco. En todo caso, no me gusta su mirada. Yo continué haciéndome loco y pasé el examen de cadete con la mejor puntuación de toda la compañía. En abril de 1943 entré en la Academia de Oficiales de Reserva para formarme durante 8 meses. Gran parte del riguroso programa de entrenamiento consistía en correr alrededor de una enorme pista de atletismo. Bastantes cadetes se desmayaban mientras corrían, pero como yo estaba acostumbrado al misogi, no me resultaba demasiado duro. Al no mostrar señales de fatiga, los instructores hacían todo lo que podían para cansarme. De vez en cuando reemplazaban a los otros cadetes y yo tenía que seguir corriendo. Al final me dejaron en paz. Una vez al mes, el director de la academia, el general Saburo Nakazawa, daba una charla. Las charlas militares eran mortalmente aburridas. Consistían en una letanía de incitaciones a morir por nuestro país. Los 1500 cadetes nos sentábamos en el gimnasio durante la arenga. El calor hacía que todo el mundo se adormeciera. Los oficiales al mando de cada compañía golpeaban con su sable en la cabeza en cuanto uno empezaba a amodorrarse. El director no decía nada al respecto. Era casi imposible dormirse con tantos oficiales vigilando. A mí no me gustaba que me golpeasen. Un día el director dijo: «Que se levanten los que tengan sueño». Yo me levanté. Inmediatamente sentí aire fresco y se me pasó la modorra. El director me miraba mientras hablaba. Yo le miraba también fijamente. En el ejército, si se desvía la mirada de un superior, se recibe una reprimenda. Pero mientras se mantenga el contacto visual, todo está bien. Los demás oficiales también me miraban. Me mantuve despierto un rato, pero muy pronto volví a tener sueño y no podía hacer nada por impedirlo. Me quedé dormido de pie. Era capaz de dormir de esta forma sin moverme.
Ninguno de los oficiales me golpeó. Cuando terminó su charla de 2 horas, el director dijo: «Todos ustedes son unos cobardes. Aunque les he dicho que podían ponerse en pie si tenían sueño, ninguno lo ha hecho hasta hoy. Ustedes intentan dormir sin que se les note y por eso se les golpea en la cabeza. Hoy, sin embargo, por primera vez, un joven se ha levantado. Es la única ocasión que ha ocurrido desde que soy director de esta academia. Estoy muy satisfecho». Yo había dormido todo lo que había podido, sin recibir reprimendas. Mis compañeros habían sido humillados. Uno de ellos decía: «Yo también me hubiese levantado si hubiese sido capaz de dormir de pie, pero me hubiese dado vergüenza caerme». En la ceremonia de recepción de diplomas recibí una mención especial del director de la academia. Todos mis compañeros de curso me decían: «Fuiste recompensado por dormir». El descubrimiento del punto de concentración en la parte inferior del abdomen. En febrero de 1944 fui enviado al frente de batalla en China. En principio se me había destinado a Pekín como instructor militar, pero la situación cambió y fui enviado a Nankín, Hankou, Gakushu, Changsha y Sotaki. En el camino de Nankín a Hankou, el enemigo atacó por la noche. Era mi primera experiencia del campo de batalla. No podía saber de dónde venían las balas. Mi compañía tenía armas automáticas que no servían para nada en dicha situación. Otra compañía respondió con sus fusiles. Cuando el enemigo fue rechazado, me sentí avergonzado de haber tenido miedo. Yo había practicado sasen, había resuelto muchos koan, que son las preguntas típicas del Zen de la escuela Rinzai, a las que no se puede dar ninguna respuesta lógica y que tienen por finalidad hacer estallar la mente lógica para llegar al satori o iluminación. Y yo pensaba que estaba preparado para la muerte. Esta experiencia me mostró lo poco preparado que estaba en realidad. Caí en la cuenta de la diferencia que existe entre la vida cotidiana y una lucha real. Entonces me senté a meditar en sasen durante un largo rato. Durante el sasen pensé: si el universo tiene un espíritu, no me habría permitido hacer este entrenamiento innecesariamente. He empezado este entrenamiento porque tengo que realizar algo en mi vida. Todavía no lo he hecho y por lo tanto no me voy a morir ahora. Si voy a morir es que el universo no tiene espíritu y entonces no tengo nada que ver con un universo así. Estaré encantado de abandonarlo. Pongo en manos del universo la decisión sobre mi vida o mi muerte. Esta resolución me tranquilizó. Este es el estado de verdadera relajación, el segundo de los 4 principios fundamentales para unificar mente y cuerpo. Después de entrar en este estado, las balas no me preocupaban. A mis hombres les decía antes de entrar en una zona peligrosa: «No se preocupen, pequeñas balas como estas no nos herirán». Ningún hombre de mi compañía murió ni fue herido y todos regresamos a Japón al final de la guerra. Entendí de una manera general que cuando uno se rinde al universo y se relaja totalmente, se está lleno de ki e incluso las balas le evitan. Esto desarrolla la confianza en que si se relaja usted totalmente y se llena de ki, puede enfrentar con éxito cualquier prueba de la vida. Cuando yo iba a una zona enemiga, me sentía incómodo si concentraba mi fuerza en la parte inferior del abdomen y me sentía cansado. Por otra parte, si olvidaba esta zona, el miedo me paralizaba. Me di cuenta entonces de que es necesaria la parte inferior del abdomen, pero que no es el sitio donde situar la fuerza. Al final descubrí que, en vez de hacer esto, se debe concentrar la mente en la parte inferior del abdomen.
La concentración ha de ser hecha en un solo punto. Llegué a tomar conciencia de que el método realmente efectivo consistía en mantener la concentración de la mente en un punto situado por debajo del ombligo. Después de este descubrimiento me sentía relajado en cualquier ocasión en que el enemigo atacaba y podía dominar la situación. Cuando acabó la guerra, en 1945, todavía estaba yo en China. Un mes después de la firma de la rendición, vino un mensajero con la orden de que reintegrase mi unidad a la compañía y me comunicó que habíamos perdido la guerra. Estuvimos esperando órdenes. Nadie sabía cuándo seríamos capaces de regresar a casa y no era tan fácil controlar a los soldados. La autoridad dentro del ejército empezaba a desmoronarse, así que los oficiales solo lo eran nominalmente y algunos abandonaron totalmente sus responsabilidades. Yo estaba a cargo de 50 soldados propios y de 30 cuyos oficiales habían muerto. Afortunadamente, todos me obedecían. En marzo de 1946 nos llegó por fin la orden de repatriación. El descubrimiento de la unificación de la mente y del cuerpo. El mismo día en que volví, comencé a ocuparme de la granja. Mi madre me aconsejó que tomase un mes de reposo en unas fuentes termales, pero yo le dije: «No, madre, he podido soportar pruebas como dormir en el suelo porque no he abandonado mi ki. Si ahora dejo de mantenerlo, tendré problemas después. Empezaré a trabajar en la granja para mantener mi ki en buena forma. Ya visitaré a los amigos y parientes cuando me haya acostumbrado a este trabajo». Al cabo de una semana empecé a hacer visitas. Nunca me puse enfermo. Más tarde oí que algunos soldados al volver del frente habían ido a las aguas termales y habían muerto porque su ki se había debilitado. De nuevo me di cuenta de la importancia de llenarme de ki. En esa época el maestro Ueshiba trabajaba en el campo en Iwama-cho, en la prefectura de Ibaraki, y tenía allí un dojo. Le visité y se alegró de que hubiera vuelto sano y salvo. A partir de entonces fui al Ichikukai. Hino Sensei y su esposa estaban bien, pero los maestros Yosei Ota y Tentsuyu Ogura habían muerto antes del fin de la guerra. Por mi parte, volví a practicar misogi y aikido y continué trabajando en el campo de la propiedad familiar. Solía ir por una semana aproximadamente en una bicicleta cargada de arroz. Durante el tiempo que estuve en el ejército había obtenido el 5º dan y a mi vuelta logré rápidamente el 6º dan. La técnica de Ueshiba Sensei había madurado. Todavía yo no podía comprender por qué él podía realizar sus técnicas con toda suavidad, mientras que sus discípulos eran incapaces de hacerlo. Cuando nosotros practicábamos las técnicas, oponíamos resistencia unos a otros. En esta época me dieron una introducción para el maestro Tempu Nakamura, que estaba enseñando la unificación de mente y cuerpo en el templo Gokokuji de Tokio. Había sido espía en la guerra ruso-japonesa y después había vivido en el corazón de los Himalayas practicando yoga. Tras su vuelta a Japón, había estado predicando en las calles sobre el gran poder que tiene el ser humano. Entre sus alumnos estuvieron el general Togo, Yugo Sugiura y Mitsuru Toyama. Yo entré inmediatamente a formar parte del grupo. Fue una revelación oírle decir en la primera charla a la que asistí: «La mente mueve al cuerpo». Para mis adentros me dije: «Es verdad, se me estaba olvidando de este hecho básico. Ueshiba Sensei dirige en primer lugar la mente de su oponente y después arroja al suelo su cuerpo, así que éste no puede resistirse. Nosotros solemos intentar mover solo el cuerpo sin dirigir la mente,
y por esto oponemos resistencia unos a otros. Al considerar de nuevo sus movimientos, esta verdad se me hizo patente. Pero ¿cómo puede dirigir la mente de otra persona? Primero, tiene que controlar su propia mente antes de poder dirigir la del otro. ¿Cómo puede controlar una mente ajena si no es capaz de controlar la suya propia? Sí, la unificación del cuerpo y de la mente es esencial en el aikido. El aikido es fundamentalmente una vía de unificarse con el ki. Si lo considera como un medio de unificarse con el ki de los demás, se equivoca sobre el significado esencial del aikido y sus técnicas se vuelven ineficaces. Tiene que ser una vía de llegar a ser uno con el ki del universo. Para llegar a ser uno con el ki del universo, tiene antes que coordinar su mente y su cuerpo. Si estos están separados, ¿cómo puede llegar a ser uno con el ki del universo? El verdadero aikido tiene que estar basado en la unificación de mente y cuerpo. Después de haber pensado todo esto, volví a examinar las técnicas del aikido a la luz de las leyes para unificar mente y cuerpo. Caí en la cuenta de que hasta entonces las había practicado solo con la fuerza, pero después de haber aprendido a dirigir el ki de un oponente, era capaz de tirar al suelo a hombres robustos sin utilizar ninguna fuerza. Endeudado en una empresa de carbón vegetal. Después de haberme estabilizado como granjero, una gran parte de las tierras familiares fueron otorgadas a los arrendatarios por orden del gobierno. Era evidente que el campo no tenía mucho futuro para mí. Por esa época, mi padre volvió de Osaka fascinado por un estudio del doctor Goro Kano, director de un instituto de investigación científica para fabricar carbón a partir de pulpa. El carbón vegetal enriquecido se utiliza para filtrar licores y alcohol. Había grandes cantidades de restos de carbón disponibles cerca de nuestra casa. A mi padre le entusiasmó el plan del doctor Kano y le invitó a la casa. Inmediatamente empezó a reunir dinero. Mi padre solía precipitarse siempre emprendiendo algún proyecto del que se cansaba muy rápidamente. En otra época había estado entusiasmado dirigiendo una escuela agrícola y viajando por todo Japón dando instrucciones a los campesinos. Después cedió la escuela al gobierno. Durante la guerra empezó fabricando embalajes para el arroz, convirtiéndose en un pionero en las industrias auxiliares agrícolas, pero se salió de este negocio en cuanto otras personas se introdujeron en él. En alguna época llegamos a tener un gran número de animales, 100 cerdos, 50 ovejas, 2 cabras, una vaca, un caballo, 100 pollos y 20.000 carpas. Pero dada la escasez de alimentos durante la guerra, los vendió todos. Mi madre se oponía a este nuevo plan porque conocía demasiado bien a mi padre. Después de muchas discusiones, cedió con la condición de que yo entrara también en el negocio con mi padre. Cuando éste empezó a funcionar mal, mi padre lo abandonó, dejándome a su cargo. Yo podría haber vendido carbón corriente como carbón empobrecido, pero no podía decidirme a participar en un fraude semejante. Así que me esforzaba por producir el carbón vegetal enriquecido de la mejor calidad, tal cual lo había planeado el doctor Kano. Pero las cosas no marchaban bien, en manos de un científico teórico y en las mías. Yo empecé construyendo un horno eléctrico, pero a causa de las restricciones eléctricas de posguerra no pude obtener el permiso para hacerlo funcionar. Mientras diversifiqué mi atención en otra aventura empresarial y me quedé sin liquidez. Cuando por fin obtuve el permiso para el horno, la electricidad quedó cortada durante la producción y el carbón no alcanzó la calidad estándar. El doctor Kano se cansó del negocio y volvió a Osaka, dejando a uno de sus alumnos, llamado señor Sueda, que se había licenciado en la Universidad de Kioto. Al cabo de cierto tiempo,
él, yo y otros trabajadores nos vimos obligados a dormir en la fábrica. Nos concentramos en la investigación con otro horno que había fabricado el señor Sueda. Un instituto de investigación de Tokio hizo un pedido de nuestro carbón. Habíamos llegado a la cima del mundo. Pedí prestado más dinero y empezamos a fabricar carbón vegetal y a enviarlo a dicho instituto. Pero poco después, los empleados del mismo entraron en huelga. Si me hubieran pagado 3 meses por adelantado, habría podido salir adelante, pero no lo hicieron. Estaba completamente derrotado, ya que no podía resistir más económicamente. Yo había pensado que si personalmente confiaba en los demás, ellos debían confiar en mí. Sin embargo, los amigos y los trabajadores me abandonaron porque ya no les podía pagar. Solo 3 permanecieron hasta el final. Entonces llegué a una conclusión. Los negocios no son para mí, me dije interiormente. No es lo que el universo quiere que haga. Por eso, a última hora siempre me aparece un obstáculo. Puedo poner todo mi corazón y toda mi mente en la formación metafísica, pero no en los negocios, por mucho que lo intente. No puedo poner mi verdadero ki en los negocios. Obedeceré al universo y viviré siguiendo la vía que quiere de mí. Decidí cerrar la empresa. Tenía muchas deudas, pero pedí a mis acreedores que esperasen hasta que pudiera reunir el dinero para pagarles. De todas maneras, me las arreglé para solucionar todo. Renové mi decisión y fui a visitar al maestro Ueshiba Aiwama para continuar formándome. La fundación de la asociación Ki. Varios meses después de todo esto, conocí a un hombre, el señor Fujioka, actualmente profesor de japonés en la Universidad de Hawái, que había venido de Hawái para estudiar. Le interesaba estudiar la segunda y la tercera generación de japoneses en Hawái que despreciaban a Japón después de la guerra. Sus padres y abuelos siempre les han hablado bien de Japón y de los japoneses, decía. Sin embargo, cuando llegan a Japón se decepcionan de los japoneses porque solo les interesa la comida, dejando de lado todas las normas de buena educación. Además, los japoneses que van a Hawái son en general gente poco seria. A veces llega un diputado, da una charla gratis sobre el Japón actual y después piden donaciones al público. Todo el mundo está decepcionado con ellos. No deberíamos dejar que esto siga así. Debemos introducir en Hawái las buenas cosas que tiene Japón. Yo le expliqué el aikido con el cuerpo y la mente coordinados, con la mente dirigiendo el cuerpo. Se quedó impresionado y cuando regresó a Hawái empezó a gestionar una invitación para que yo pudiera ir allí. Por fin la asociación Hawaii Nishi-Kai decidió subvencionarme una visita. Había sido fundada por el Dr. Katsuzo Nishi, que enseñaba el método de higiene Nishi y que tenía practicantes en todo Hawái. Un día visité al Dr. Nishi, que había viajado a Japón. El encuentro duró solo 5 minutos. Tenía una cara agradable y sonriéndome me preguntó, ¿le gustaría ir a Hawái? Sí, le respondí, me gustaría. Y hablamos de cosas generales. Más tarde supe en Hawái que había comunicado allí que él tomaba sobre sí toda la responsabilidad de mi visita. Debió calarme a primera vista. Varios años después me confesó, estoy muy orgulloso del formidable trabajo que ha realizado en Hawái. Si hubiera fracasado, yo habría asumido toda la responsabilidad. Desde entonces le estoy muy agradecido. He difundido el aikido a lo largo de 20 estados. He visitado América 17 veces en 22 años. Desde la primera vez que fui a Hawái a difundir el aikido personalmente en febrero de 1953. Soy pequeño y he enseñado aikido a hombres que casi me doblaban en tamaño. A veces he dejado que 4 o 5 hombres me atacaran al mismo tiempo.
no sería capaz de hacer esto solo con el poder físico. Siempre mantengo el punto de vista de que la mente es la que mueve al cuerpo. Siempre enseño. Antes de aprender correctamente las técnicas del Aikido, deben unificar en primer lugar mente y cuerpo. A esto le llamo el desarrollo del Ki. Cuando enseño durante 1 hora, dedico los primeros 10 minutos al desarrollo del Ki y los 50 restantes a las técnicas de Aikido. Las técnicas correctas de Aikido son el objetivo principal. La unificación de cuerpo y mente, los instrumentos para llevarlas a cabo. Siempre enseño. Aprender a tirar a los demás no tiene mucha utilidad en la vida diaria. El propósito del entrenamiento del Aikido es controlar la mente y el cuerpo para conseguir el poder de unificar mente y cuerpo. Sin embargo, después de 10 o 15 años me sorprendió lo que había sucedido. La mayoría de las personas solo practicaban las técnicas del Aikido y habían olvidado el desarrollo del Ki. En Japón, cuando el maestro Morihei Ueshiba estaba vivo, siempre hablaba del Ki, así que todo el mundo pensaba en el Ki. Pero tras su muerte, la gente no solo se ha vuelto incapaz de entender el Ki, sino que incluso ha dejado de usar esta palabra. Las técnicas se habían desvirtuado, de manera que cualquier hombre fuerte podía vencer a 4 o 5 alumnos. Si se hubiera dejado que las cosas siguieran igual, el Aikido del maestro Ueshiba se hubiese convertido en un conjunto de meras técnicas formales. Entonces sugerí establecer clases de Ki en la sede central del Aikido. Es fácil aprender técnicas para tirar al oponente, les argumentaba yo, porque los movimientos del cuerpo son visibles, pero la gente descuida con frecuencia los movimientos invisibles de la mente. Sobre todo los jóvenes se interesan solo por las técnicas del Aikido. Debemos enseñarles los principios de la mente y del cuerpo, cómo unificar mente y cuerpo y cómo moverse con ambas partes coordinadas. Las personas mayores y las personas enfermas podrían participar en estas clases porque nosotros no utilizamos técnicas. Podríamos satisfacer a un gran número de personas aumentando su fortaleza. Los jóvenes podrían también progresar más deprisa con las técnicas aprendiendo a unificar mente y cuerpo. Lo que las demás personas tardan 5 o 10 años en aprender, podríamos enseñárselo en 6 meses o 1 año. Deberíamos establecer clases de Ki además de las clases de Aikido. Mi petición no fue aceptada, pero se me dio permiso para comenzar clases de Ki fuera de la sede central del Aikido. Ahora tengo más de 50 años, pensé para mí. Mis 4 principios fundamentales para unificar mente y cuerpo han surgido de toda una vida de entrenamiento. Hasta ahora es un método desconocido mediante el cual todo el mundo puede llegar a la unificación de la mente y del cuerpo. Si muero sin transmitirlo a los demás, se perderá. ¿Quién sabe cuándo podrá de nuevo otra persona descubrir este método? Se supone que alguien que ha recibido la ley del universo debe transmitirla antes de morir. A partir de estos pensamientos, empecé a dar clases de Ki en el Centro Juvenil Memorial Olympic. Sin embargo, antes de empezar, hablé con el segundo doshu, Kishomaru Ueshiba, y enumeré las restricciones que yo estaba dispuesto a aceptar. Transmitir la luz. Si la sede central del Aikido no quería enseñar el desarrollo del Ki, yo no tenía más remedio que enseñarlo fuera. Pero si enseñaba Aikido fuera como instructor jefe de la sede central, pondría en aprietos a la organización. Entonces formulé las siguientes promesas al segundo doshu. 1. No se enseñaría ninguna técnica de Aikido en las clases de Ki. 2. No se utilizaría ningún término de Aikido. 3.
No se utilizarían las facilidades de la sede central del Aikido para los cursos de Ki. 4. Ningún fondo de la sede central de Aikido sería desviado para los cursos de Ki. 5. No se invitaría a ningún estudiante de Aikido a seguir las clases de Ki. Yo cumpliré estas condiciones, dije. Si tiene otras, por favor, formúlemelas ahora. El segundo dosu debió pensar que yo no sería capaz de enseñar el desarrollo del Ki sin utilizar la terminología del Aikido, así que me dijo: «Muy bien, puedes seguir adelante». A mi organización le puse el nombre de Asociación Ki y solo enseñaba la unificación de la mente y del cuerpo, sin enseñar técnicas de Aikido. Al principio solo había 6 miembros. A medida que pasaba el tiempo, el número de miembros aumentó a 200 o 300. Cuando las filiales del dojo central comenzaron a multiplicarse, la sede central de Aikido comenzó a presionarnos. En marzo de 1974 se envió una orden a todos los instructores y estudiantes de Aikido de América para que no se me recibiera allí. Cuando me enteré que habían dado también la orden de retirar mis fotos de los dojos americanos, decidí abandonar la asociación de Aikido. El 30 de abril hablé con el segundo dosu y abandoné la sede central de Aikido a la que había dedicado la mayor parte de mi vida durante los últimos 30 años. Ya no tenía nada. El 1 de mayo fundé el Shin Toitsu Aikido, Aikido según las reglas de la unificación de mente y cuerpo. Abrí nuevos dojos y acogí nuevos miembros. Estaba muy contento cuando oí que Koretoshi Maruyama, séptimo dan, Shizuo Imaizumi, sexto dan, Iwao Tamura, sexto dan, Minoru Korita, sexto dan, y Fumio Toyoda, quinto dan, aceptaban seguirme sin vacilar. Ahora tengo 50 dojos en Japón y 80 en otros países. Mi objetivo no es solo el de extender la asociación Ki. Me gustaría formar tantos instructores como fuera posible y luchar por mejorar el estado del mundo. Mis 4 principios básicos para unificar mente y cuerpo es una vía que puede enseñar a los demás y utilizar usted mismo. Yo solo puedo enseñar a un número limitado de personas, pero si le enseño cómo enseñar a los demás, estos principios se extenderán muy rápidamente. Una antorcha puede encender 1000 velas. Me gustaría manifestar el poder de la unificación de la mente y del cuerpo, que es la herencia natural del ser humano, y encender una luz en cada espíritu.